no hace mucho tiempo dediqué un punto de vista a una investigación preliminar que habían hecho las autoridades de salud de los Estados Unidos, estableciendo la alarma sobre el sorprendente crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos y cómo esto parecía ser una tendencia en el mundo. Y recuerdo que en las redes sociales un hermano me compartió lo que un ateo le dijo cuando él le mostró, compartió su punto de vista con él. Y este ateo dijo, este señor primero no presenta las pruebas del Centro para la Detección de Enfermedades de Estados Unidos, o CDC, Center for Disease Control and Prevention, se llama ahora, o sea, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, ¿no? Y que de ahora en adelante vamos a referirnos con la sigla en inglés CDC, que no encontraba esa información en la CDC, y lo que les puedo decir es que vayan ustedes a simplemente cdc.gov chica, ¿no? Que es la institución del gobierno de los Estados Unidos, y ahí están los últimos datos sobre esta información. Y este señor le respondía al amigo que además yo debería dedicarme a hablar de otros temas como son la pobreza y la injusticia, ¿no? Que es el clásico argumento de aquellos que nos escuchan argumentar sobre los temas de la defensa de la vida y de la pobreza. Ustedes saben que entre mis puntos de vista existen muchos que se refieren al tema de la pobreza, al tema de la ayuda de los sin techo. Yo mismo pertenezco a un apostolado que se llama Christ in the City, acá en Denver, para ayudar a las personas sin techo. He hablado de ese apostolado, he hablado de otros temas como lo que acontece con la inmigración y con los refugiados, o nuestros hermanos hispanos y otros refugiados e inmigrantes. Esta persona lo que hace clásicamente es oponer, como si no se pudiera hablar de la pobreza y también hablar de los problemas culturales que están detrás del crecimiento sorprendente de las enfermedades de transmisión sexual, cuando desde el punto de vista médico todas esas enfermedades son más tratables que nunca, y en consecuencia los números deberían haber disminuido significativamente, y en consecuencia el problema no es médico, es un problema cultural, es un problema de conducta, de qué es lo que está pasando. Entonces, las cifras oficiales de la CDC están informando en el mes de octubre, que el octubre del 2019, digamos, ¿no? Que los estudios hechos reportan que la sífilis, la gonorrea y la clamidia han llegado a un nivel récord, es decir, desde que se llevan cuenta de la transmisión de estas enfermedades, no se tiene cuenta de números tan altos, ¿no? Y claro, la información presentada del 2019 se basa en lo que ha acontecido el año 2018, o sea que son cifras del 2018. Tenemos que esperar el próximo año para ver las cifras del 2019. Pero las cifras del 2018 informan que cerca de 2.5 millones de casos de enfermedades de transmisión sexual se reportaron en los Estados Unidos, ¿no? Y lo que es particularmente perturbante para el informe de la CDC, que es, o sea, completamente científico, no se mete a especular sobre temas culturales ni nada, eso lo estoy haciendo yo, es que hace unos 10 años estas tres enfermedades, o sea, la sífilis, la gonorrea y la clamidia, estaban en marcado decrecimiento, precisamente gracias a la mejora de la medicina, ¿no? Recordemos que hasta principios del siglo XX la sífilis era mortal, ¿no? Y hoy en día es una enfermedad bastante fácil de curar, pero que cuando no es diagnosticada suficientemente temprano tiene una serie de efectos lesivos sobre, por ejemplo, el sistema nervioso, ¿no? Y especialmente alarmante es el hecho de que
ha habido un 40% de crecimiento de sífilis congénita. ¿Esto qué cosa significa? Niñitos, bebitos, que nacen con sífilis transmitido por sus mamás, ¿no? Y 94 niños nacieron con sífilis cuando esto era casi, digamos, desconocido, ¿no? La gonorrea y la clamidia subieron respectivamente 5 y 3%, y en comparación del año anterior, pero en comparación con el 2014 ha subido 63 y 19% respectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que se incrementen estas enfermedades? Según la CDC, el estudio de la CDC dice que uno de los temas es el decrecimiento en el uso de preservativo entre los jóvenes y entre los homosexuales, ¿no? Y por si acaso, la CDC no llama homosexuales, usa las siglas el MSM, ¿no? Que es mucho más políticamente correcta y que significa men having sex with men, o sea, hombres teniendo sexo con varones, varones teniendo sexo con varones, ¿no? La otra razón es que determinados grupos de alto riesgo, como son los homosexuales, han estado examinándose menos, o sea, ha bajado el uso de despistaje, ¿no? Y en consecuencia, cuando uno se despista, no hace el diagnóstico médico, está enfermo antes de sentir los síntomas y lo transmite a otras parejas sexuales, ¿no? Muchos de los comentaristas en la izquierda política especialmente han dicho que la culpa es la falta de dinero, ¿no? Y que porque no hay suficiente dinero para las campañas de salud, no se promueve suficientemente el uso del preservativo, no se distribuyen suficientemente de preservativos, pero las cifras no demuestran eso, porque el número de preservativos y las campañas de promoción el sexo más seguro, entre comillas, que es el sexo el sexo con preservativo, ha seguido creciendo. Efectivamente, muchos estados han decrecido su inversión en estas campañas, pero organizaciones privadas con muchísimo dinero han reemplazado al Estado y han hecho unas campañas de propaganda mucho más potentes sobre este tema, desde Planned Parenthood hasta otras organizaciones que reciben dinero de la Ford Foundation, de la Bradley Foundation, de la Hewlett Foundation, de la Packard Foundation. Sí, como suena, son las dos familias fundadoras de Hewlett Packard, ¿no? Y que son tremendamente proabortistas. Y el asunto es que los que no creen en el cambio de costumbres simplemente quieren más dinero para más proyectos, ¿no? Pero el asunto es que no existe prueba científica de que hay una correlación entre inversión de dinero para promover campañas de sexo más seguro, como le llaman al sexo con preservativo, y que efectivamente esto se produzca. No, está comprobado que los jóvenes que tienen relaciones sexuales, especialmente los jóvenes homosexuales y los jóvenes bisexuales, ¿no? Este es un problema en la juventud. Todos los sondeos de opinión, que son la generación más informada que existe sobre el uso de métodos de contracepción y sobre los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? No todas previsibles con el preservativo, dicho sea de paso, ¿no? Por ejemplo, la clamidia. Pero esta generación, que es la más enterada, y ya ven ustedes, tienen el número más bajo de hijos que se ha reportado en la historia de los Estados Unidos
en proporción a la población, ¿no? Es decir, son capaces de no tener hijos, ¿no? De múltiples formas, con múltiples medios anticonceptivos, pero consideran que la relación sexual con preservativo es una relación sexual artificial y que no es natural, no es espontánea, ¿no? Entonces, acá no tenemos un problema científico, tenemos un problema cultural, ¿no? En la década de los 50, por ejemplo, no existía la píldora anticonceptiva en Estados Unidos, el aborto era ilegal, no existía, entre comillas, educación sexual y básicamente no existían campañas para programas de salud sexual, ¿no? Y sin embargo, las enfermedades de transmisión sexual eran bajísimas, ¿no? ¿Cómo pueden argumentar las élites procontrolistas que el problema es un problema de distribución de dinero para hacer campañas de la prevención, ¿no? La CDC, por ejemplo, informa que como les decía, los jóvenes y jóvenes adultos homosexuales y bisexuales, que son una pequeña minoría de la población, representan, sin embargo, la mayoría de los casos de sífilis de 2018. O sea, los homosexuales son una población de alrededor 5% y representan el 54% de los casos de sífilis en el 2018. Las sífilis primarias y secundarias, ¿no?, que son las etapas más infecciosas de la enfermedad, estaban básicamente atribuidas a conducta homosexual, porque ambas etapas, en el caso de homosexuales, se presentan, el 90% de los casos se presentan son atribuibles a homosexuales, ¿no? Obviamente, acá estamos hablando de un tema de promiscuidad, porque si nosotros fuéramos serios en combatir las enfermedades de transmisión sexual, tendríamos que decir que la promiscuidad es un problema, ¿no? Y no lo decimos, que las conductas homosexuales son unas conductas de muy alto riesgo, y no lo decimos, no lo dice la CDC, no lo dice nadie se atreve a decirlo, ¿no? Salvo las organizaciones pro vida y pro familia, ¿no? Y lo peor de todo esto, hermanos, es que como media, ¿no?, como promedio, esto ya lo he comentado antes, pero como promedio, los millennials en Estados Unidos, o sea, los jóvenes de hoy y jóvenes adultos, tienen menos sexo que los jóvenes de las generaciones anteriores, la generación X o especialmente los baby boomers, ¿no?, los hippies y los de la era del sexo libre, ¿no? Y entonces, un reciente artículo que publicó el Wall Street Journal, este periódico, comentando las cifras de la CDC y diciendo, o sea, ¿por qué hay un crecimiento de enfermedades de transmisión sexual cuando hay menos personas sexualmente activas? Entonces, el analista del Wall Street Journal decía, es que al parecer aquellos que sí son sexualmente activos están tomando acciones o están realizando actividades sexuales cada vez más riesgosas, ¿no? Para tratar de experimentar, entre comillas, cosas nuevas, están realizando conductas sexuales cada vez más riesgosas. Y este artículo, que es un artículo científico, el de Wall Street Journal, dice especialmente el cambio constante de parejas no monógamas, ¿no? Que son las que están transmitiendo la enfermedad más rápidamente. ¿Qué cosa es una pareja no monógama? Es algo que se ha puesto muy de moda entre los millennials, que es tener una relación abierta, entre comillas. Es decir, tú y yo somos pareja,
homosexual o heterosexual. Como digo, la mayoría de los casos de enfermedad sexual corresponden a parejas homosexuales, pero una pareja homosexual o heterosexual, pero estamos abiertos a otras relaciones. Es decir, no tenemos una relación monógama, uno dedicado al otro. No, tenemos una relación abierta. Entonces, ¿qué cosa sucede? La persona en esta pareja que tiene relaciones con otras personas con enfermedad trae la enfermedad a la pareja. Y esa otra pareja, en sus otras relaciones abiertas, transmite esa enfermedad. Y entonces, menos personas están teniendo sexo, pero más personas son más irresponsables en la manera que lo tienen. Y eso, como digo, es fundamentalmente un fenómeno cultural. Hay que volver a reafirmar la importancia de la abstinencia, de la monogamia, de la no promiscuidad, y estos son mensajes que pocos se atreven a proclamar. Que tengas un buen día.